sos santo, de verdad. Basta de jugar a ser cristianos. Basta de querer engañar. No sé a quién le engaño, porque no le engaño a nadie y menos al Señor. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Hay una verdad que nosotros debemos recordar, que debemos guardar en nuestra mente y corazón. Y esa verdad es que todos los hijos de Dios, todos, si aceptaste a Jesús, si un día entendiste el Evangelio, que como pecador no podías ir al cielo, que solo Jesús era el camino, pusiste tu fe en Él, viniste a la familia de Dios, Él te introdujo a su familia, sos un hijo de Dios, entonces sos un siervo. Y no es solamente una tarea de pastores, de líderes, de diáconos, sino que todo hijo de Dios debería tener esta actitud de siervo. Obviamente, hay algunos siervos que no son buenos y hay otros siervos que sí son buenos. Pero nosotros debemos recordar que como tales, como siervos, un día vamos a estar en su presencia y vamos a ser evaluados, no juzgados, porque nuestros pecados fueron juzgados en la cruz, pero sí vamos a ser evaluados por el Señor. A propósito, quiero solamente mencionar, no voy a detenerme mucho tiempo en hacer un estudio acerca de los dones espirituales, pero sí quiero mencionar que los dones espirituales son aquellas capacidades dadas por Dios única y exclusivamente a sus hijos, a los que pusieron su fe en Jesús, a los creyentes. Esa es la diferencia entre un don espiritual y un talento, por ejemplo. Que Dios da a sus hijos capacidades sobrenaturales para beneficio del cuerpo. El talento lo puede tener no necesariamente un cristiano, lo puede tener también una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Voy a solamente, como dije, no voy a detenerme en esto, pero solo a modo de ejemplo, cantar. Cantar, un hijo de Dios puede cantar y usarlo para la gloria de Dios, pero sabemos que también hay cantantes que no son hijos de Dios, que no son cristianos y cantan muy bien. Esa es una habilidad natural. Entonces, los dones espirituales es una capacidad dada por Dios única y exclusivamente para sus hijos en el momento de creer, en el momento de ser salvo, con el propósito de ser de bendición al cuerpo, de ser de bendición a la iglesia. Efesios capítulo 4, Pablo, en el versículo 12, hablando acerca de los dones, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y acá nos dice el propósito. Primero dice perfeccionar. Es interesante esta palabra porque es la idea de un mobiliario, un mueble completo. No le hace falta nada. Entonces entendemos que Dios equipa a sus hijos. ¿Para qué? Dice, perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Y tampoco voy a detenerme mucho tiempo en esto, pero a veces nos confundimos y hablamos mi ministerio. Sí, una cosa es la responsabilidad que tenés delante de Dios, quien puso cosas en tus manos, pero en realidad la iglesia no es mía. La iglesia es del Señor. El ministerio que Dios te confió y puso en tus manos, sí, tenés que ser responsable, pero es del Señor. Y ministerio significa servicio. De esa palabra viene lo que nosotros conocemos como diáconos, servidores. Y dice acá que Dios nos dio dones para equiparnos a los santos para la obra del ministerio. Así que quiero invitarles a que vayamos a la lectura de un pasaje en donde vamos a poder ver principios, verdades y sobre todo sacar lecciones prácticas para nuestras vidas. Pero antes vamos a orar una vez más
y pedir la asistencia de Dios por medio de su Espíritu, que pueda tomar su verdad y aplicar a cada corazón conforme a cada necesidad. Señor, en este momento queremos pedirte que tú nos hables, que tu Espíritu tome tu verdad, Señor, la verdad de tu palabra, y la aplique a cada corazón conforme a cada necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, pensando un poquito, decidí ponerle por título, en realidad es la primera sección de un versículo. El título es Bien, buen siervo y fiel. Y nuestro pasaje base se encuentra en Mateo capítulo 25, en los versículos 14 hasta el 29. Quiero hacer una aclaración. Este pasaje no habla de talentos en el sentido de habilidades naturales. Recalco. A veces nos confundimos y pensamos que este pasaje está hablando de las habilidades naturales. No, está hablando de en el sentido de un peso, una capacidad, un peso que era una forma de paga que podía ser esa misma medida en oro o en plata. Pero no obstante, nosotros vamos a sacar lecciones prácticas para nuestra vida, porque Jesús, dando esta parábola, lo que quiere hablar acerca de la mayordomía, de los recursos que Dios pone en tus manos y qué es lo que haces. En los versículos anteriores habla acerca de las vírgenes, ¿se acuerdan? Y había algunas que no fueron diligentes. Y después sí puedes tomarte un tiempo, y de eso va a enseñar Jesús. A propósito, la parábola es una especie de comparación. La idea es poner como una historia ficticia al lado de una verdad y enseñar a través de eso. Muy bien, leemos en el capítulo 25 de Mateo, versículos 14 y 15. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Dice, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En primer lugar, vemos, y quiero detenerme en esta palabra, les entregó. Y es simplemente confiar. Deposito en tus manos cosas. Y como ya hemos visto la lección acerca del mayordomo, en esa cultura, en aquella época era muy común que un hombre con muchas riquezas, con muchas capacidades, dejara en mano de siervos que él consideraba personas responsables, que iban a quien iban a dejar para administrar sus bienes. Y dice, entregó en sus manos bienes. Y después dice, a uno dio 5 talentos, a otros 2, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y qué dice? Y luego se fue lejos. A propósito, para entender un poquito en cuanto a los talentos. Aquí hay diferencias porque, como ya mencionaba, era una medida de peso. Y hay diferencias. Bueno, tenemos que definir qué es lo que se pesaba. No es lo mismo pesar plata que pesar oro. Pero es interesante tener en cuenta el talento romano ático equivalía a 6.000 denarios. 6.000 denarios. Guarden eso en su mente. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 6, versículo 7, ¿se acuerdan que encontramos en Juan el relato en Juan capítulo 6? La alimentación de los 5.000. ¿Se acuerdan que Felipe, cuando mira toda la cantidad de personas, se pone nervioso y en su humanidad, Señor, no nos alcanza? 200 denarios no alcanza, no es suficiente para alimentar a toda esta gente. Y 200 denarios era el salario de un año. O sea que si el talento equivale a 6.000 denarios, estamos hablando de la cantidad en recursos de 20 a 30 años de salario. 20 a 30 años. ¡Qué bárbaro! Vaya que el amo
le dio suficientes recursos a cada uno. Porque si un solo talento equivale a eso, entre 20 y 30 años de salario. En primer lugar, en esta mañana, vemos el siervo y su recurso. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, que dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Esa dádiva tiene que ver con un regalo, con algo que vos no merecías, yo no merecía, pero el Señor lo pone en tus manos. Y habla en la generalidad de los recursos, no solamente tu tiempo, tu familia, tus dones, todo. Toda buena dádiva desciende de lo alto. El Señor es tan bueno y en su gracia nos regala y nos da recursos. Pone en nuestras manos recursos. Volviendo al pasaje ahí de Mateo capítulo 25, es interesante destacar que dice el texto que dio a cada uno como, conforme a su capacidad. Lo leemos allí en el versículo 15. A cada uno le dio conforme a su capacidad. Viene a mi mente el versículo que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 11, que dice así, Pablo otra vez enseñando acerca de los dones. Si vos lees el versículo 1 del capítulo 12, dice: hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones. Y acá en el versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu en cuanto a los dones. ¿Y qué dice? Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La cuestión de los dones no pasa por vos o por mí. Es un regalo de Dios. Y no solo es un regalo de Dios, sino que vemos el diseño de Dios. Dios, cuando te creó, te diseñó de tal manera, y cuando vos aceptaste a Cristo, le recibiste como Salvador, Él puso ya en su sabiduría, en su soberanía, dones, y te equipó de una manera para que vos seas de bendición en el cuerpo. Se nos ha asignado ministerios. Y no nos confundamos con etiquetas. Ministerio es servir. Sencilla y llanamente. A veces buscamos chapa, títulos. A veces buscamos posición. Pero sencilla y llanamente, no nos confundamos con palabras complicadas. Ministerio es servicio. Servir a otros. Servir a otros. Se nos encomendó ministerios, servicios conforme a las capacidades y los dones que Dios nos ha dado. Ya mencioné la diferencia entre un don y un talento. Y antes de avanzar al siguiente lección en esta mañana, me pongo a pensar a veces en esa lucha que tenemos en nuestros corazones en cuanto a, observo y veo que aquel hermano tiene tal vez un don que es vistoso, que es visible. Y a veces hemos luchado en nuestros corazones, ¿cómo quiero ese don? Hermano, hermana, en esta mañana te animo, no luches más con eso. Ese no es el camino correcto. Cuando Dios te diseñó y te regaló esas capacidades, Él es más sabio que yo. Él es más sabio que vos. Te diseñó y te preparó de tal modo que vos seas un 10, una bendición en lo que Él te creó. Y no luches más. A veces encuentro hermanos personas, amigos, y no necesariamente de esta iglesia, porque me muevo en algunos otros círculos, y me dicen, sí, pero lo que yo tengo es muy pequeño. Lo que yo tengo es casi insignificante. Lo que yo tengo nadie lo ve.
Pero no pasa por ahí, hermanos. Dios te regaló capacidades que tal vez para vos son pequeñas, que para vos tal vez son insignificantes, pero para ser de bendición a otros. No es para gloria tuya, no es para gloria mía, pero sí debemos ser responsables. Entonces, en primer lugar, hemos visto los recursos, el recurso del siervo, el siervo y sus recursos. Pero en segundo lugar, vamos a ver en esta mañana el siervo y su responsabilidad. Seguimos en nuestro pasaje base ahí de Mateo capítulo 25 y leemos desde el versículo 16 hasta el versículo 18 y dice así: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. 17. Asimismo el que había recibido 2, ¿qué hice? Ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. A propósito, esa palabra ahí es dinero, el término que se usaba en esa época para referirse a lo que corría para pagar cosas, plata. Dice, el dinero, escondió el dinero de su señor. El siervo y su responsabilidad. Vamos a ver que ahí en el versículo 16 y también en el 17 habla de la misma idea de estos 2 siervos. El que recibió 5 y el que recibió 2. Dice que se fue y negoció. No nos dice en detalle la Biblia qué fue lo que hizo, cómo fue el negocio, si fue qué tipo de transacción. A propósito, esa palabra negocio simple y llanamente es lo trabajó. Se esforzó, fue diligente. No fue pasivo, perezoso, sino que fue diligente. Y dice, lo trabajó, fue y lo trabajó y con ellos, dice, y ganó. Esa palabra tiene que ver con obtuvo. Por el trabajo que hizo, porque fue diligente, lo duplicó. Y vemos en el que recibió 5, ganó otros 5, y el que recibió 2, dice, ganó otros 2. Y vemos que hay uno que no hizo. Recibió 1 y como decía hace rato, cuidado, hermanos, hermanas. A veces decimos, mi don es tan, o mi talento es insignificante. Este tal vez dijo, yo recibí 1 solo. No me quiero arriesgar. No quiero, y se fue y lo enterró. En 1 Corintios capítulo 4 lo vimos hace 2 domingos atrás. Pablo hablando acerca de la mayordomía. En el versículo 4:2 de 1 Corintios dice, ahora bien se requiere, se espera de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Y acá quiero animarte, porque seguramente a veces vas a luchar con que alguno habla, alguno dice. ¿Sabes que el administrador no estaba para agradarle a las personas? Y no estoy diciendo que por eso uno le va a ir a faltar el respeto y le va a tratar mal a las personas. Pero el administrador tenía en su corazón y en su mente bien guardado, bien grabado, que su responsabilidad era con su Señor. Y cuando estaba estudiando para compartir con ustedes este devocional, decía, Señor, wow. Como dije, el pasaje no habla de los dones o de los talentos como habilidades. Está dando una lección Jesús. Pongo recursos y así como hay gente que sabe manejarse financieramente y tiene la habilidad de reproducir lo que se le puso en las manos, ustedes tienen que ser fieles. En este pasaje que estamos estudiando vemos que los siervos fieles, estos 2, el que recibió 5 y recibió 2, tomaron sus talentos y los pusieron a trabajar para el Señor.
El desafío para el siervo, para el hijo de Dios, es crecer siempre. Dios nunca no vas a encontrar un solo versículo, no vas a encontrar un solo desafío. A ver, no crezcas. A ver, estancate como hijo. No vas a encontrar. Y no estamos hablando de ese avance a tu parecer. Bueno, sí, estancarme significa no tener el último auto. No, tu vida cristiana, la responsabilidad que tenés con el Señor, los recursos que Él ha puesto en tus manos, la fidelidad que debes tener. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer, desarrollarnos, no estancarnos. Nuestra manera de vivir cambiaría drásticamente si cada día fuéramos más conscientes de que en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser mañana, no sé, pero en cualquier momento vamos a estar frente a frente con el Señor. Y tal vez uno dice, sí, pero Señor, lo que pasa es que la gente opinaba mucho. Lo que pasa es que no va a haber excusas. No va a haber excusas. Él va a decir, yo puse cosas en tus manos y fueron suficientes. Porque todo don perfecto viene de Él. Nuestra vida cambiaría tanto si cada día, y hablo comenzando de mí, yo soy responsable de mi vida, de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, de los dones, de los talentos, tanto habilidades naturales como las habilidades sobrenaturales que Dios puso para beneficio del cuerpo, de cada recurso que me fue entregado. Los dones no son para que nosotros nos jactemos o para que por eso, porque tenemos esas habilidades, digamos, no, yo soy independiente, no necesito del Señor. En Juan capítulo 15, en el versículo 15, Jesús decía, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. ¿Por qué? Separados de mí, no podés hacer nada. El don no es para que te jactes, para que te gloríes en él o para que te independices del Señor. Parte de ser fieles es ser responsables. Esa palabra justamente fieles es alguien confiable. Alguien a quien te genera ese sentir en tu corazón, le puedo entregar algo, le puedo confiar algo. Responsables, confiables, una vida santa, en dependencia del Señor. No se sirve al Señor con orgullo, con arrogancia y con vidas no consagradas. El mensaje primero fue para mí, mis queridos hermanos. Si hay alguno, en esta mañana no estoy acá para con un bat de béisbol y decir, mira cómo te pego. No. Te quiero animar, te quiero desafiar. Basta, no se le sirve al Señor con vidas sucias. Tiene que ser con vidas consagradas. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De verdad. Y me sentí tan hipócrita yo. Porque es fácil hablar y predicar. Otra cosa es vivir. Sos santo. De verdad, basta de jugar a ser cristianos. Basta de querer engañar. No sé a quién le engaño, porque no le engaño a nadie y menos al Señor. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. La santidad no tiene que ver con una carga que Dios te impone porque Él es malo, porque Él no quiere lo mejor para vos. Dios conoce lo que es bueno. Más que vos y que yo. Y sabe las consecuencias de una vida de pecado. Destrucción, pérdida de oportunidades. Te vas a lastimar. Heridas en tu corazón. Pérdida de tiempo.
pérdida de privilegios, no la salvación, mis queridos hermanos. Eso no, porque no se es salvo por obras. La responsabilidad del siervo. Vidas santas que le glorifican. No somos perfectos. Y mientras estemos aquí en la tierra vamos a lidiar siempre, seguramente. Pero cuando vos tenés en tu corazón, Señor, soy tan imperfecto, pero quiero parecerme más a Jesús. Y vamos terminando en esta mañana y vemos al siervo y su recompensa. Versículos 19 en adelante dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Saben que esa palabra arregló cuentas con ellos? A ver, vengan, los llamó y habló con ellos. Arregló cuentas con ellos. Y dice el versículo 20: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Y qué dice? Versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes esos 2 talentos. Dice: he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Y qué le dice su Señor? Su Señor también le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Los 2 hombres que pusieron su dinero a trabajar recibieron el mismo elogio. Fueron fieles. Fueron fieles en lo poco. Y acá vemos un principio, mis queridos hermanos. Si nosotros no somos fieles en lo poco, a veces queremos algo más. Y si no somos capaces de ser fieles en lo poco, te pregunto, y sé que todo es por gracia, pero te pregunto en este concepto de: soy un siervo, respondo a un Señor. ¿Te parece que el Señor te va a confiar más? Si no somos fieles en lo poco. Trabajaron, se esforzaron y ahora entran en el gozo de su Señor. Su fidelidad les dio a cada uno la capacidad de mayor servicio y responsabilidad. Y acá quiero hacer un paréntesis breve. ¿Te ha pasado? Me ha pasado a mí. Cuando vos decís: ¿por qué será que somos un grupito nomás en la iglesia? Que siempre hacemos lo mismo. Cuando se nos pide estamos los mismos. Quiero animarte. Cuida tu corazón. Y si Dios te está usando, seguí sirviendo con amor. Y si no estás sirviendo, si sos del grupo del que es difícil contar contigo, quiero animarte, no te pierdas la oportunidad de servirle al Señor. Es gracia, es una bendición. Y recordá, Dios te equipó y te va a pedir cuenta de las cosas que puso en tus manos. Aquí vemos que no se trata de cuánto recibimos, sino de qué tan fieles fuimos. En estos 3 siervos vemos 2 categorías. Vemos a el siervo fiel que se esforzó, que fue diligente y duplicó aquello que se le había entregado. Pero vemos también al siervo infiel y avanzamos en la lectura 24, versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su Señor, le dijo: siervo malo, negligente. Esa palabra tiene que ver con alguien que es perezoso, pero también tiene que ver con alguien indolente, insensible. No le mueve nada. Malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí.
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y no está hablando de la salvación, queridos hermanos. Está hablando de la posibilidad de servir al Señor. Está hablando de la oportunidad que Dios te da para el servicio. Y no solo el servicio, sino de reproducir, de poder crecer, de poder avanzar, de poder administrar y ser fiel en los recursos que Él te ha dado. El tercer siervo fue infiel y por consiguiente no recibió la recompensa. Me anoté una frase leyendo en un libro: lo que no usamos para el Señor, lo que nos fue dado por Él y no usamos para el Señor, corremos el riesgo de perderlo. Una vez un amigo me dijo: cuidado, Joel, a veces nadie te quita del ministerio, vos solito te salís. Cuidado, tené cuidado. Y no hablamos de un programa de hombres, sino de la responsabilidad y la conciencia de la eternidad. Dios puso cosas en tus manos. Somos responsables del desarrollo y el buen uso de los dones, de los talentos, del tiempo, del dinero, de la familia, de todo lo que Dios puso en tus manos y en mis manos. Y termino con algunas preguntas. Mientras inclinan sus rostros, que puedas tomarte un tiempo para meditar en tu corazón. Te pregunto en primer lugar, ¿sabes cuáles son tus dones? Una vez alguien dijo: una manera fácil de descubrir cuáles son tus dones, aparte de que te involucres para descubrir cuáles son tus dones, es a través de 3F. Y decía en primer lugar, la felicidad que te produce hacer. No conozco un hombre que dice tener el don de evangelista y que no le pica, que se queda quieto. Tiene que hablarle a cualquiera que se le cruza. Y hay gozo, hay felicidad, hay facilidad, porque por eso Dios te equipó, para hacer una bendición. Y vos decís: me sale, me brota. Pero también hay fruto, felicidad, facilidad y fruto. Dios, como vemos ahí en capítulo 15 de Juan, decía Jesús, Dios quiere que tengamos y que demos más frutos, porque en eso es glorificado el Padre. ¿Cuáles son tus dones? Otra pregunta: ¿los usás para beneficio propio o para hacer de bendición a los demás y glorificar a Dios? Y esta pregunta me pegó. ¿Qué excusas estoy poniendo al Señor para no servirle? ¿Qué excusas? Si sos consciente en este momento de que tal vez estás desperdiciando tu tiempo y sos consciente de que en algún momento te vas a encontrar con el Señor, yo quiero, aunque no soy perfecto, que encontrarme con Él y que me diga: bien hecho, bien, buen siervo y fiel. Si tal vez tenés que dar pasos y reconciliarte con Él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, y a veces categorizamos los pecados como pecados muy groseros, hay muchos tipos de pecados que bloquean nuestra buena relación con el Señor. Decirle: Señor, hoy perdóname, limpiame de toda maldad, usame para tu gloria, aquí estoy. Si hay alguna persona en esta mañana que dice: Señor, hoy me pongo en tus manos, úsame con lo que me diste, sean 5, sean 2 o un talento o dones, pero quiero que me uses. Te invito a que puedas ponerte de pie y vamos a terminar orando. Alguna persona dice: Señor, hoy me pongo en tus manos, úsame para tu gloria. No más excusas. Amén. ¿Alguna persona así? Amén.
Dios te dio capacidades por gracia. Señor, úsame. Amén, amén, amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendice nuestras vidas, Señor, la vida de cada uno de nosotros y mis hermanos que en esta mañana dicen: yo me pongo en tus manos, Señor. Yo quiero ser útil. Quiero que me uses para tu gloria, Señor. Y si hay alguno que todavía está luchando en su corazón, te pido, Padre Celestial, que tú sigas tocando sus vidas, Señor, y que seamos conscientes de que debemos rendir cuenta de todo lo que has puesto en nuestras vidas, en nuestras manos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.